importante también, porque a lo mejor hasta el momento venimos muy técnicos, ¿bien? ¿Cómo hace la gente, digamos, cuáles son los métodos que las personas que todavía no tienen todos estos conocimientos tan específicos se pueden orientar? ¿Bien? ¿Cuáles son los métodos naturales, por así decirlo, en los que nosotros nos podemos orientar cuando estamos afuera? Bueno, respondiendo a tu pregunta, hay una parte muy básica en la formación de un profesional que trabaja en áreas silvestres, ¿cierto? O al aire libre, los educadores al aire libre, los guías que trabajan en turismo, de intereses especiales, guías de turismo aventura, de ecoturismo, etcétera, y que es la orientación terrestre por medios naturales. Cuando hablamos de medios naturales, son aquellos que no han sido, por así decirlo, intervenidos, que son los que son o permanecen naturales, y aquellos que son artificiales, que también están en el entorno. Tiene cierto, uno dice el título, orientación terrestre por medios naturales, ¿sí? También intervienen aquellos que son de carácter artificial, que la mano del hombre ha intervenido. Y de hecho, bueno, podemos echar mano de ese tipo de elementos para poder orientarnos. Por ejemplo, hace un rato mencionaba de personas que tienen tal cantidad de conocimientos que han añadido la meteorología para emplearla en orientación terrestre, porque saben el comportamiento de las masas de aire, pueden leer, por ejemplo, un barómetro, determinar qué gradiente barométrica hay, y de acuerdo a eso determinar la dirección del viento, ¿cierto? Eh, Perfecto. para el caso de, por ejemplo, de las personas que viven a orilla de costa, eh, siempre una forma de poder orientarse va a ser tomar el curso de un río, porque el río siempre va en descenso, entre comillas, en dirección al mar. Porque digo entre comillas, porque hay partes de, digamos, de la Argentina, partes de Chile, en que los ríos no van en dirección al mar, van en dirección a la cordillera o van en dirección norte-sur, etcétera. Por lo tanto, también hay que añadir esa variable en la ecuación del trabajo en terreno. Es decir, saber que el río que yo estoy tomando probablemente va a tomar un curso que va hacia otro lado, y el tiempo y la distancia que voy a emplear van a ser mayores para llegar a la costa, por ejemplo, en el caso de alguien que esté extraviado. Eh, Se da el caso también de lecturas que uno hace, por ejemplo, en el relieve. Eh, la verdad, soy un ignorante respecto a lo que es el relieve en Córdoba, ¿sí? En algunas partes de Argentina sí me puedo orientar. Pero supongamos que nos trasladamos a la zona de, nosotros le llamamos en Chile el norte chico de Chile. Cuando uno lee, hace una lectura de todo lo que es el relieve, puede determinar qué cara, ¿cierto? Que es la solana en este caso, tiene un tipo de vegetación que nos hace reconocer la cara que está más expuesta al sol, que es el norte, en este caso para el hemisferio sur, y aquella que recibe menos rayos de sol, que sería para este caso el lado sur. Ahí tenemos otro elemento importante, el musgo también, pero el musgo nos ofrece algunos problemas. El musgo hay que saber reconocerlo, el líquen también, ¿cierto? Sí, Porque no se aloja siempre en la cara que uno cree que está hacia el sur. Hay lugares que claro. son, por ejemplo, las quebradas, donde uno, si ingresa a una quebrada, va a buscar árboles que tengan este tipo de líquen o musgo, pero finalmente está en todo alrededor del tronco o alrededor de esta roca, y no vamos a poder reconocer, digamos, direcciones, ¿ya? Lo importante es, antes de ir al lugar, saber a qué lugar vamos, ¿cierto? Hacer un estudio del lugar, y en base a eso tenemos elementos para poder reconocer, ¿cierto? O herramientas para poder tomar decisiones, que es lo más básico. Perfecto, perfecto. Sí, me estaba acordando eso lo que decís vos de los líquenes. De ¿Sí? todas maneras, digamos, el líquen, como es un indicador de pureza del aire, entre más adentro de la montaña nos vamos, entre más alejado de la civilización, más líquenes vamos a encontrar sobre las rocas, los Claro. árboles, así que va, claro. No nos está sirviendo, digamos, esa regla de que va hacia el sur. Justo ahora me estaba Correcto. acordando de eso. Hablemos Hay un de poco mucho del tema cuidado de con la... eso. Sí, sí, claro. Un poco de la problemática para la toma de decisiones. ¿Cuáles son aquellas condiciones que nos hacen tomar malas decisiones cuando estamos al aire libre? Una de ellas, por ejemplo, es no haber hecho un estudio acabado del lugar al que vamos, no haber seleccionado una carta topográfica adecuada,
no transportar una brújula, no haber, por ejemplo, esto es el antes, ¿sí? En el antes, la El planificación, antes, claramente. sí, nosotros determinamos la duración de la ruta, la pendiente que va a tener la ruta, el tiempo que vamos a demorar en trasladarnos con nuestro peso a la espalda, ¿cierto? Porque uno ve un papel y ve todo plano, ve Google Earth y si no está trabajando en 3D o algún sistema de interpretación geográfica que esté en 3D, va a ver todo plano. Por lo tanto, va a pensar, ¿cierto? Nuestro cerebro nos decía, es plano, no hay problema. Puedo desarrollar tal velocidad, pero cuando llegue a terreno, si no hice un estudio de las curvas de nivel, no va a poder determinar qué velocidad va a desarrollar en esas curvas de nivel. Por lo tanto, lo que se planificó que podía hacer en 6 horas puede extenderse al doble o el triple quizás. Eh, porque son elementos esenciales, por ejemplo, para determinar dónde yo puedo evacuar a una persona, desde dónde la puedo evacuar hasta dónde, ¿cierto? O determinar el punto de no retorno, es decir, en una ruta que es una travesía, determinar en qué punto yo me puedo devolver al inicio o en qué punto es más apropiado llegar al final. ¿Sí? Cosas como esas, por ejemplo. Eh, Pensemos que cuando estamos trabajando con personas a cargo, la salud de las personas es lo importante, ¿cierto? Más allá de la satisfacción del servicio que estamos prestando, está de por medio la responsabilidad que tenemos con la vida y la salud o la integridad física de las personas. Por lo tanto, todas nuestras decisiones tienen que estar muy relacionadas, emparentadas con el bienestar de estas personas. Por lo tanto, no podemos eh, llegar a pensar que una ruta, por ser más rápida, es más segura. O por ir más rápido, llegamos más rápido a un punto. No, el que llega más rápido, esto es un tema que está acuñado en orientación terrestre deportiva, no por ir más rápido llega antes, sino que llega el que sabe que está más orientado. Exactamente. O sea que me estaba acordando de varios casos, digamos, que nosotros a lo largo de los años vamos conociendo de acá de Chile, básicamente, ¿Sí? De personas, digamos, que se pierden, ¿verdad? Que se pierden y que tienen que empezar a utilizar, agarrar a manotazos así conocimientos que han ido adquiriendo a lo largo de su vida, sin querer, queriendo, de orientación, de supervivencia, muchísimo, que ese es un gran tema también para tocar de supervivencia, que ¿Sí? espero poder tenerlo en un programa próximo a Walter Matthews, un amigo nuestro que es de la Escuela de Supervivencia y Habilidades Primitivas de acá de Chile, que es genial, digamos, un capo en el tema. Y bueno, cuando la gente se pierde, está días dando vueltas, días y días Correcto. dando vueltas, dando, como se dice acá en Chile, dando bote, ¿verdad? O sea, no sabiendo hacia dónde ir, justamente porque no tiene estos mínimos conocimientos y aparte también, digamos, la misma mala toma de decisiones a través de la misma desesperación, ¿no? Porque aparte Sí, también hablemos de cuando la gente empieza a perder los insumos que lleva, ¿no? O sea, porque a lo mejor uno siempre tiene algo de agua o algo para masticar, pero que te dura 1 o 2 horas. Pero ¿qué pasa cuando nosotros ya estamos entrando en estado de deshidratación? Cuando estamos correcto. entrando en un estado de desnutrición, porque llevamos muchos Hipotermia, días. por ejemplo. Hipotermia también, Sí, claramente. O sea, para que la gente sepa, en realidad, cuando nosotros ya tenemos frío, cuando ya nuestro cuerpo siente frío y estamos medio temblando, eso ya es un estado de hipotermia. La hipotermia tiene distintos grados, ¿verdad? Pero ya cuando estamos en un grado muy avanzado, la persona ya no reacciona, no piensa bien. ¿Bien? O sea, más allá de temblar, ¿eh? También empieza a afectar la parte cerebral. mira lo clave que estás diciendo tú, perdona que te Sí, interrumpa, ese es un punto dale, clave, dale. porque cuando nosotros planificamos en orientación terrestre, estamos trabajando con una cartografía que nos entrega información y podemos determinar a qué hora queremos llegar a un lugar, más allá de que en el lugar esté esperando, no sé, un asado, un cordero al palo, lo que sea, ¿cierto? Con gente local y que nosotros planificamos estar a las 2 de la tarde para que esto sea una experiencia que perdure por el tiempo en los clientes, ¿cierto? O en aquellas personas que están siendo transportadas o guiadas por nosotros, es muy relevante determinar a qué hora vamos a llegar. Si es que en algún minuto tenemos que buscar un lugar que esté apropiado, ¿cierto? Que sea apropiado para refugiarnos, si es que tenemos que armar nuestro campamento y se viene una tormenta. Es decir, la lectura del mapa nos puede decir, mira, esta tormenta o este estado del tiempo meteorológico
no se esperaba, viene ahora, porque hubo un cambio en la atmósfera, ¿cierto? Y tenemos, no sé, 4 horas para llegar a un lugar apropiado. La cartografía te puede dar esa solución. Y tocando el tema de lo que mencionaba respecto a las personas que se han extraviado, bueno, hace un par de años atrás me recuerdo un chico que se perdió en la isla de Chiloé, en el sur de Chile, y estuvo, no sé si 21 o 23 días extraviado, perdido. Él salió a dar una vuelta, se desorientó y, bueno, sobrevivió comiendo algunas larvas, cosas que pilló por ahí, ¿cierto? No sé muy bien el detalle, lo que sí sé es que esta persona llegó con sus manos quemadas, ¿cierto? Porque lo único que conservó fue un encendedor, esto es para cigarrillo, y con eso se Claro. calentaba, ¿ya? En vez de haber Oh, ocupado, por ejemplo, ese encendedor para encender fuego. Pero claro. ahí hay un problema de una, quizá algo que no estaba programado. No estamos hablando de un profesional del área outdoor, sino de una persona Claro, que se extravió y no pudo aplicar nada porque no tenía esa base de conocimiento. claro. También me recuerdo el señor Parrado, un uruguayo de los uruguayos que cayeron en la cordillera. No sé si recuerdas de ese caso. Sí, El sí, avión sí. De hecho, está ¿sí? el libro y la película Viven. Sí, Claro, yo tuve sí. el privilegio de conversar con él unos minutos porque él estaba haciendo una exposición. Y dentro de lo poco el tiempo que tuve para conversar con él, me interesó saber el tema de la orientación, porque esta evacuación o autoevacuación que hicieron ellos para poder buscar ayuda se basó justamente en una mala decisión en respecto a lo que es la orientación natural, porque ellos fueron hacia un lugar que era mucho más, una ruta más larga que haber ido hacia el lado argentino. De hecho, si ustedes miran la cartografía, aquellas personas que no están viendo, van a ver que había un camino que estaba muy cercano donde cayó el avión, pero no se apreciaba por el tema de la nieve. De hecho, ellos comentan en algún minuto que visualizaron algo que parecía un camino, pero tomaron la decisión de partir hacia el otro lado. Bueno, eso también es improvisado. No, nosotros no podemos culpar, yo no me pondría jamás en los zapatos del señor Parrado para decir que estuvo mal. No. Eso obedece a las circunstancias, porque también tenemos efectos que son psicológicos que actúan en el comportamiento de las personas, ¿cierto? Pueden modificar las decisiones. Y una de ellas, por ejemplo, es la fatiga, el hambre, bueno, el miedo, etcétera. Si bien nosotros hablamos de la orientación terrestre, bien, existen otras orientaciones que no son terrestres. Contanos un poco de eso. Bueno, tenemos también el área, no sé si enmarcarlo dentro de esto. El área outdoor se nutre mucho del área deportiva, es decir, una persona que realiza un guiado aéreo en un parapente, en un ultraliviano, o se transporta porque es un medio de transporte solamente porque va a llegar a un destino que es donde comienza recién su servicio, va en un avión, por ejemplo. Ahí ya tenemos un tipo de orientación que es aérea, y va a requerir de ciertos conocimientos respecto de lo que es la navegación aérea con GPS o con algún tipo de cartografía. Tenemos la terrestre, obviamente, sí, que es como la más usual, diría yo que abarca el 90% de lo que es el trabajo en terreno. Después tenemos la de superficie, que es marítima, ¿cierto? Que se lleva a cabo ya sea en lancha, en bote, en kayak, en paddle surf o algún otro tipo de windsurf, por ejemplo, ¿cierto? Donde también se emplea la orientación terrestre. Me ha tocado ver algunas expediciones que se hacen en los fiordos del sur, en el lado chileno, ¿cierto?, del continente, donde efectivamente los guías van premunidos de cartografía, ¿cierto?, tanto náutica como terrestre, para poder desplazarse en estos lugares, ¿cierto?, y reconocer las bahías, ¿cierto?, todo esto acompañado en GPS. Y también tenemos el trabajo submarino, porque a veces nos llama la atención, pero ¿de qué me sirve la orientación terrestre bajo el agua? Bueno, sirve de mucho. La verdad es que hay muchos circuitos en todo el mundo que se realizan en base a direcciones o azimutes que son, perdón, son con empleo de brújula. Es decir, hay direcciones que se deben tomar bajo el agua porque no siempre las condiciones del agua son las mismas. Es decir, un día tenemos un día
digamos, agua que es diáfana, ¿cierto? Se ve a más gran distancia. Y el avance del buzo, del guía con los buzos que van como clientes, es bastante fácil. Pero ¿qué ocurre el día que está el agua más turbia? No vas a poder Claro. ver, por lo tanto el guía se va a tener que orientar con la brújula y llevar a los clientes a los lugares que él dijo que los iba a llevar, a los corales, qué sé yo. Por lo tanto, eh, no pensemos que la brújula solamente nos va a servir aquí. Estoy sumamente seguro que cuando viajen a Marte van a llevar brújula y GPS para poder trabajar allá en Marte, si es que no Sí, encuentran me agua. imagino que, claro, adaptados también al magnetismo del planeta, me imagino yo, que Correcto. no, Sí. no creo que sean los mismos que los nuestros. Hablando de No, no, no. los no mismos, ¿qué diferencia tiene una brújula de tierra con una de agua? ¿Tiene diferencia? Bueno, podemos decir que sí hay alguna diferencia entre las brújulas, no así de las brújulas entre tierra y mar. Las brújulas están Ya, graduadas por zonas, ¿cierto? bien. Hay zonas que, de acuerdo a la ubicación en latitud, ¿cierto? Y longitud en Bien, algunos casos, tienen graduaciones diferentes. Hay brújulas que sirven para todo el globo terráqueo. Lo que ocurre bajo el agua es que tenemos, por ejemplo, giroscopios, que son brújulas también, pero que tienen forma esférica. Por lo tanto, es como ir en un avión en que el horizonte siempre permanece como horizonte. Y claro. en este caso la aeronave la que se desplaza y se mueve. Bueno, en el buceo ocurre lo mismo. Es decir, si tienes, por ejemplo, una tabla para poder guiarte, va a funcionar de esa manera. Hay brújulas que están adicionadas al equipo de buceo que trabajan de la misma manera. Sin embargo, también están las brújulas que son planas y que requieren que el buzo posicione la brújula de una manera horizontal, ¿cierto? O en un ángulo horizontal, ¿cierto? Para que pueda leer el azimut que le está dando digamos, la brújula. No es como ponerla ahí y se va a ver de inmediato. No es un giroscopio en general. Perfecto, perfecto, perfecto. Hablemos un poco del tema de la logística de armar un curso de orientación, ¿verdad? Porque por ahí la mitología de las personas piensan que un curso de orientación es muy básico, ¿verdad? Como que te van a pasar una brújula y vas a ir hacia el norte y hasta ahí nomás. Hablemos un poco Bueno, sobre esto. Quiero que profundicemos sí, y demostremos la complejidad que tiene armar un curso, ¿verdad? Y todos los sí. temas que nosotros abordamos. Eso quiero que Bueno, hablemos. eh, eh, es súper importante el punto que tocaste, porque mucha gente toma una brújula y dice que tiene que caminar al norte. Eso es como lo Claro, típico que escuchamos. No, bueno, ¿qué haces con la brújula? Voy a caminar hacia el norte. Pero, y uno ¿para se qué? pregunta, ¿en qué proceso, digamos, esta persona llegó a la conclusión de que tiene que ir al norte si su casa, por ejemplo, está hacia el sur o en otra dirección? Entonces, la pregunta que surge, y me parece que tú también la has planteado, entonces, bueno, ¿qué hacemos con los otros 359 grados que 359 está dividido el grados. círculo, ¿cierto? ¿Qué hacemos con esos 359 grados que sobran? Porque tú estás ocupando uno de los 300 y tantos. En el caso de Claro, la graduación sexagesimal, ¿cierto? claro. Y ellos quedan con la pregunta. Bueno, para ir al grano, para armar un curso se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, lo primero es determinar el lugar, ¿cierto? Tener el espacio físico para poder desarrollar el curso, que el espacio físico contenga algunos elementos importantes, por ejemplo, algunos puntos de referencia como las cotas o los cerros, si tiene ríos, puentes o algún otro tipo de cubierta sería ideal. De ahí nace la necesidad de adquirir una cartografía que sirva para el lugar. Por ejemplo, no puedo decir que una cartografía de una escala superior me va a servir en todos lados. No, tiene que ser una cartografía específica para un lugar, y eso quizás lo podríamos profundizar en otro programa, en escalas que permiten leer lo que está en el terreno. ¿Sí? Eh, Luego de eso, también tener en consideración dentro de la logística dónde se van a quedar estas personas, dónde van a dormir estas personas, cómo se van a alimentar, cómo van a tener los servicios básicos como agua potable o un baño o una ducha, si es que lo quieren tomar así. Si nos vamos al lado más purista, quizás nos vamos a ir a un cerro y vamos a aplicar todo lo que es no deje rastro, ¿cierto? Los principios de no deje rastro para efectivamente hacer un trabajo responsable
sin haber dejado huella en los lugares que estuvimos. Un curso requiere mucho, una intensidad de trabajo anterior y posterior, porque cuando tú armas, por ejemplo, un circuito de puntos geográficos para poder ser recorrido, eso toma tiempo, no es de un par de horas, eso se planifica con antelación. Y también está el propósito, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscamos nosotros en ese circuito? Si es un circuito nocturno o si es un circuito diurno. Si lo que queremos es precisión o si lo que queremos es eficiencia solamente, llegar a un lugar y dirigirse a otro. Hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? No obstante eso, una vez que termina este curso y se hacen las clases también en aula o en terreno, eh, se debe desarmar este circuito, que es tiempo extra. Es decir, eso, si por ejemplo, esto es un cálculo muy, muy al ojo, si nosotros tomásemos 10 horas para armar un circuito de orientación terrestre, vamos a demorar alrededor de 3 a 4 horas en desarmar ese mismo circuito. Por lo tanto, solamente en armar y desarmar tendríamos 14 horas. Eso es más o menos el rango de un tercio más o menos del tiempo total se emplea para desarmar. Perfecto. No sé si respondía a tu pregunta. Sí, perfecto, no, está bien. Hacer una aclaración, digamos, ¿por qué la diferencia de horas? O sea, si tardo 10 en armarlo y tardo 4 en desarmarlo, ¿por qué? Porque cuando nosotros armamos los circuitos, tenés que ir pensándolo, ¿bien? Tenés que ir tratando de planificarlo digamos, a bastante tiempo. Cuando Jorge habla de los circuitos, habla también, digamos, de los puntos, ¿bien? Son los puntos de control por los cuales la persona tiene que pasar. ¿Y qué encuentra ahí? Va a encontrar ese prisma de tela que nosotros le hablábamos antes, que el color reglamentario mundial es blanco y naranja flúor. ¿Por qué esos colores y por qué esa forma? Claro, ¿por qué esos colores y esa forma? Primero, porque esos colores juntos no existen en la naturaleza. Y la forma de prisma y los triángulos, eso que tiene adentro, tampoco, porque dentro de la naturaleza no existen formas triangulares de esa manera ni líneas rectas. ¿Bien? Por eso, porque ese tipo de elementos nos sirven a nosotros para que sobresalga en casi todo tipo de follaje. ¿Bien? Por eso es que se utiliza eso. O sea, cuando la persona va y les cuento que ir a poner el prisma, que tiene un cordelito, que lo tenés que atar a una ramita, le haces un nudo para que el viento no te lo lleve, porque si no después el punto no está y el alumno ¿qué hace? Se queja. Oye, pero hay un detalle. Que no está. Hay un detalle importante, ¿ah? El otoño juega en contra. El otoño juega en contra. En algunos lugares sí. Sí, porque a veces estos prismas que hemos instalado no tienen un efecto, digamos, de diferenciación respecto del fondo. Por ejemplo, en aquellas plantaciones de eucalipto, en que la hoja se torna de color rojo, muy parecido al naranjo, y no hay contraste. Por lo tanto, las personas igual dicen, no, pero si yo estoy buscando, y lo tienen ahí un par de metros. Bueno, el tema de la luz, me haces acordar algo muy, muy, muy importante. Por más que vos tengas un follaje medio rojizo, que si estás de mañana, de mediodía, de tarde, está bien, pero ya cuando está el atardecer, ya cuando todo, digamos, el ambiente se vuelve rojo por la misma luz, cuesta muchísimo, la verdad que cuesta muchísimo, y más de noche todavía. Pero eso sí, claro, sí o sí son pruebas que los alumnos tienen que pasar, porque créanme que orientarse de día no tiene nada que ver con orientarse de noche. O sea, realmente cuando uno se orienta de noche, está utilizando absolutamente todos los conocimientos teóricos que obtuviste. A lo mejor de día zafas porque lo ves de lejos, sobre todo en lugares verdes, porque es casi como un foco, casi como una llamita que se ve a lo lejos, ese naranja flúor. Pero de noche, y con una linterna china, china más o menos, no china como el GPS ese que te sigue 10 centímetros, sino esa otra, las chinas que nos llegan a nosotros. Ahí te quiero ver, la verdad que es bastante, bastante complejo. Y aparte, ¿por qué? Porque no solamente es ver el mapa y tratar de encontrar el prisma, sino que es calcular ruta, ¿bien? La gente aprende a calcular distancias, a calcular pendiente, ¿bien? Que eso es impresionante, digamos. Aprender eso requiere también, digamos, de varias habilidades matemáticas, pero digamos que no es que uno necesite saber así como física cuántica, ¿no? O sea, son cálculos simples que se pueden ir haciendo. Con las 4 operaciones matemáticas sobra. Claro, claro, exactamente. Oye, un detalle importante que acabas de nombrar, Paula, es que
dentro de los elementos que son de la orientación terrestre por medios naturales están las estrellas también. Saber reconocer las que tenemos presentes en el hemisferio sur, ¿cierto? Cruz del Sur, Cinturón de Orión, etcétera. Algunos, por ejemplo, se pueden orientar con Escorpión, que son una de las más fáciles, ¿cierto? Porque forma una figura con su cola, pero eso ya requiere un proceso más acabado, ¿cierto? Hay aplicativos que permiten orientarlo al cielo y saber para dónde está, digamos, el norte, o la brújula también en el mismo teléfono inteligente. Hay muchas cosas que están de la mano con eso. Sí, sí, si alguien me está escuchando y tiene, digamos, memoria en el celular para bajar, hay una aplicación que se llama Google Sky Map. ¿Bien? Google Sky de cielo, Map de mapa. Eso búsquenlo, bájenlo y es maravilloso porque ese en tiempo real, claramente tienen que tener internet, en tiempo real te va diciendo las constelaciones que vos vas viendo. O sea, con el celular, tú lo que haces es ver hacia la constelación y te dice ahí cuáles son las estrellas más importantes de la constelación, su nombre, los planetas, la luna, no, maravilloso. Claro. Bueno, buenísimo, Jorge. Te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a este programa. Vamos haciendo ya el cierre. Les agradezco a todas las personas, nuestros oyentes, a Aldo Rojas, que nos sigue escuchando hasta el final, a Regina Angeli, a Carolina Bartolacci, un besote enorme, que ella es prestadora de turismo alternativo de Córdoba. A Juan Martín Bustos, que estuvo la semana pasada. A Juan Martín también, que estuvo la semana pasada. A la Moy, nuestra alumna, la Moy Ortiz de Zárate. Cita Moy. Sí, la Cita Moy. Un cariñoso abrazo para ella. Así que buenísimo. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden que para comunicarse con la radio, los próximos programas, pueden mandar un WhatsApp al 351-6521-097, encontrando en las redes sociales en Facebook e Instagram como Conexión Centro y también como Capacitaciones Outdoor. Acá estamos las caras visibles de Capacitaciones, más la de Aldo. Nosotros somos los 3 docentes que siempre estamos ahí haciendo videos y sumando a los cursos que existen. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima edición. Chao, que estén bien. Chao, Paula. Chao, chao.